Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y en el día de hoy repasamos como siempre la misión de la Fundación: aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Ya tempranito en la mañana, me imagino que estás desayunando, espero que sí. Recuerden que, como les he dicho antes, el desayuno es la comida más importante del día. A veces lo pasamos por alto y nos tomamos un café, un pedacito de pan y ya desayunamos. Pues mire, no, tiene que sentarse y tomarse su comida de la mañana. Haga una avena, se puede preparar un cereal, una fruta, lo que usted pueda comer. Recuerde que el médico siempre le puede dar esa guía de lo que usted puede comer para sentirse mejor. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero hablarles sobre el doctor Ramón Ortega, que está aquí para que nos hable sobre una de las condiciones relacionadas a la artritis, que es la osteoporosis. El doctor es el tesorero de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. El doctor Ramón Ortega mantiene interés especial en la osteoporosis porque ha estado utilizando la tecnología de XA, que ya pronto nos va a hablar de eso, desde 1990. Tiene práctica privada en la ciudad de Carolina desde el 79. Es jefe de la sección de reumatología del Hospital Pavía en Santurce y miembro fundador de la Sociedad Puertorriqueña de Reumatología, presidente de la misma en el 88 y presidente de la Asociación de Reumatólogos en el 2004 y su tesorero desde 2005 a 2009. Miembro fundador de la Fundación, importante, y profesor adjunto de la sección de reumatología del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, desde 2012. Bienvenido, doctor Ramón Ortega. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí, ¿verdad? En un programa de la Fundación que tanto queremos y por que tanto trabajamos. Y espero darle información que sea valiosa y que aclare dudas con relación a una condición muy prevaleciente y muy importante, que es la osteoporosis. Cuéntenos, las personas piensan, vamos a hablar primero que nada, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una condición esqueletal donde el esqueleto pierde masa ósea. Eso hace que el esqueleto se convierta en un esqueleto más frágil y conlleva entonces riesgo de fractura. O sea que podemos decir en términos legos que la osteoporosis es fragilidad del hueso. O sea, no es desgaste de hueso, no es artritis. O sea, no es una condición de la coyuntura, de la articulación. Es una condición del hueso, del esqueleto. Como si el esqueleto perdiera sustancia, ¿verdad? Como yo digo a los pacientes, como si una columna perdiera cemento y entonces pudiese no aguantar eventualmente el techo, ¿verdad? Que sería una fractura o un colapso. Y ya que usted menciona la artritis, ¿cuál es la diferencia entre osteoporosis y artritis? Ok, la artritis, mayormente la más prevaleciente es la osteoartritis, ¿verdad? Que se conoce como artritis degenerativa porque va ocurriendo de acuerdo ¿verdad? Al tiempo, al uso y otros factores más, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle, pero la artritis, pues, el paciente se queja de dolor en la coyuntura. Puede ser dolores, digamos, en la rodilla, dolores en la parte baja de la espalda, dolores cervicales, y puede tener dolores en la columna, ¿verdad? Y como es una condición que también va a la par con la edad, igual que la osteoporosis, pues está presente en la mayoría de los pacientes que nosotros vemos las dos condiciones. Entonces ahí la confusión del paciente, pues tengo dolor porque tengo osteoporosis. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? La osteoporosis crea dolor cuando ya ha habido fracturas, usualmente, ¿verdad? Y mientras que la artritis, pues el dolor pues no tiene que ver nada con la masa ósea. El paciente puede tener un hueso durísimo y tener osteoartritis. En otras palabras, que a lo mejor la persona que tiene osteoporosis la tiene y no se ha dado cuenta hasta que va a hacerse una evaluación, ¿verdad? De alguna otra cosa posiblemente relacionada con la menopausia o ese tipo de Excelente situaciones. comentario, porque la osteoporosis es una condición
silenciosa, es totalmente silente. Antes de que existieran los densitómetros, el DEXA, que empezaron a proliferar en los años 90, nosotros veíamos pacientes con osteoporosis cuando ya el paciente llegaba con una pérdida de estatura, había perdido 3 o 4 pulgadas, una joroba, o ya había tenido una fractura de cadera, o se había tenido una caída de sus propios pies en silla y se había roto un hueso cuando tal vez eso no debió haber sucedido. En ese caso ya el paciente sabíamos que tenía osteoporosis, pero hoy en día no tenemos que esperar que alguien tenga una pérdida de estatura, que tenga una joroba, que se fracture, porque podemos detectar décadas antes quién puede tener ese caso décadas después. En otras palabras, que puede prevenirse el deterioro de estos huesos si el médico, ¿verdad?, lo detecta con antelación. Y una buena alternativa, los médicos tienen la capacidad para saber esto por medio de la densitometría. Exactamente. Y pues, por lo menos en el área donde yo practico en Carolina, la mayoría de mis colegas que no son reumatólogos están muy conscientes de esta condición y hacen buen trato de los pacientes con ella, ¿verdad? Enviándolos a hacerse sus estudios y cuando tienen dudas sobre los tratamientos, enviándolos a un especialista, que puede ser un reumatólogo, puede ser un endocrinólogo. Por ejemplo, y otros de los profesionales que a lo mejor pueden tener ¿verdad? Decirle al paciente, ve a hacerte una densitometría, puede ser el ginecólogo. Exacto, porque la osteoporosis es una condición donde prevalece más en la mujer posmenopáusica. O sea, los primeros años de la menopausia, digamos que la menopausia, el promedio en Puerto Rico sea 48 años a 50, en esos años, cuando los estrógenos y las hormonas se van, que son importantes para el hueso, ocurre una pérdida de masa ósea más acelerada. O sea que los primeros años de la menopausia, esos primeros 3 o 4 años que está ocurriendo la menopausia y los primeros años subsiguientes, la pérdida de masa del hueso es más acelerada. Luego se estabiliza un poco, pero se sigue perdiendo masa ósea en adelante. Por lo tanto, los ginecólogos, y tengo que también decir, ¿verdad?, darle crédito a los ginecólogos nuestros, están muy conscientes de eso y siempre están alertando a los pacientes y recibimos pacientes que los ginecólogos nos los envían para manejar esta condición. Es una batería de pruebas, ¿verdad?, que se le envía a las mujeres cuando están acercándose o en la menopausia, y entre ellas está la densitometría, ¿verdad? Sí, usualmente los ginecólogos le envían la densitometría y cuando nosotros vemos el paciente, ¿verdad?, por otras condiciones y entendemos que amerita una densitometría por la edad que tiene o por los factores de riesgo, pues también le hacemos le damos las recomendaciones. Y palabras claves, factores de riesgo. ¿Quiénes están en mayor riesgo, doctor? Ok, pues como dije antes, las mujeres posmenopáusicas están a mayor riesgo que la mujer que todavía tiene su menstruación. Están a mayor riesgo las mujeres en las cuestiones de la raza, pues la mujer asiática y la mujer blanca caucásica tiene mayor riesgo que la hispana, pero nosotros vemos que caemos en esa mezcla de raza, también una incidencia bastante alta de osteoporosis, y la raza negra tiene menos incidencia de osteoporosis. O sea que la raza es un factor. Otro factor sería los estilos de vida, por ejemplo, el fumar. Cuando la persona ha fumado las primeras décadas de vida, sobre todo el hueso se forma durante los primeros 30 años de vida. Así que si esos primeros 30 años la persona ha tenido exceso de uso de cigarrillo, de alcohol, no ha tomado mucho calcio, tiene una dieta que no es suficiente, pues quizás no forma un hueso duro, ¿ves? Y cuando llega a los 40, 45, la era de la menopausia, pues entonces ahí empieza a perder masa ósea, pero si no había depositado suficiente masa ósea, pues entonces va a tener una pérdida más rápida y va a tener osteoporosis también. Así que ese es otro de los factores. Y hay factores de medicamentos, pacientes que tienen que usar cortisona porque son asmáticos, pacientes que tienen que utilizar medicamentos para las convulsiones, pacientes que utilizan ciertos medicamentos en exceso, como los medicamentos para la acidez o medicamentos para la depresión, pues pueden tener quizás un riesgo más aumentado de tener osteoporosis. Wow, así que son una cantidad bastante grande de factores que influyen en que usted pueda tener esta enfermedad silenciosa o esta condición silenciosa que no sabe que la padece hasta que a lo mejor se fractura un hueso o hasta que a lo mejor alguien decide hacerle una densitometría porque le toca por la edad, ¿verdad? Es parte de la batería de pruebas. Así que tengan en cuenta que hay una amplia
cantidad de personas y, por supuesto, como todas las condiciones reumáticas o la mayoría de ellas, la mujer siempre más afectada que el hombre, ¿verdad? Pero al hombre también le da. Sí, la incidencia en la mujer, por ejemplo, después de los 50 años, una de cada 2 mujeres puede tener una masa ósea disminuida. En el hombre es como 1 de cada 5. Y los factores en el hombre, pues, también inciden, ¿verdad?, los estilos de vida, el cigarrillo, el uso excesivo de alcohol, los medicamentos que haya podido tener o las enfermedades que haya podido tener el hombre, también enfermedades pulmonares, asma, artritis reumatoidea. Si el paciente varón ha tenido la necesidad de que se le quiten las hormonas masculinas porque ha tenido cáncer de próstata y hay que darle medicamentos para tumbarle las hormonas masculinas, eso también lo predispone a tener osteoporosis. Doctor, y por ejemplo, cuando estas personas ya se diagnostican, ¿qué tipo de tratamiento deben seguir? Ok, nosotros estratificamos los pacientes de osteoporosis, o sea, los catalogamos de acuerdo a la severidad de la condición, ¿verdad? Nosotros tenemos la parte preventiva, que es el paciente que llega, se le hace una densitometría, tiene una masa ósea bajita, pero según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, no llega estrictamente a osteoporosis. Ahí usted le usa una palabra que se llama osteopenia, que es una palabra un poco ambigua porque la osteopenia va desde una osteopenia leve, que prácticamente el paciente no necesita tratamiento agresivo, hasta una osteopenia cercana a osteoporosis. Y está el paciente que definitivamente ya tiene osteoporosis. Pero estos pacientes pueden ser pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas. ¿Ve? El paciente llegó, se le hizo la densitometría y se encontró con esto, pero el paciente pues no ha tenido pérdida de estatura, no ha tenido fractura. Entonces ahí nosotros utilizamos los factores de riesgo, ¿verdad? Si el paciente es una mujer pequeña, de menos de 120 libras, si fuma, si está usando medicamentos que pueden hacerle perder más masa ósea, pues es posible que esa paciente entre en tratamiento sin tener osteoporosis, teniendo osteopenia. Ya la que tiene osteoporosis, sí hay que tratarla. Doctor, osteopenia, eso es una palabra que hay veces que el paciente se queda como que osteopenia. Ok, ¿qué quiere decir? Pero por otro lado, las personas que tienen osteopenia son las que van a tener eventualmente osteoporosis o se puede quedar ahí. Sí, la idea sería tratar de detectarlos cuando tienen osteopenia. Osteopenia es un espectro bastante grande, como dije, y confunde a veces al paciente. El paciente se le dice que tiene osteopenia y no se le explica con detalle, pues se puede alarmar porque cree que tiene ya una condición seria. Sí. Pero esto es como cuando yo le digo a los pacientes, bueno, tú tienes en una escala como cuando uno estaba en la escuela que le decían en los exámenes, uno quería tener A, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, tienes 89. 89 es una B, pues 89 es osteopenia, ¿entiendes? Okay. Pero es casi A. Una B alta, exacto. Ahora, pero puedo tener una osteopenia de 80, ¿ves? Que es casi C. Ahí estoy un poquito malito, ¿entiendes? O sea que la osteopenia varía, ¿verdad? Es simplemente un término para poder comunicarnos en medicina. Pero realmente hay que categorizarla bien en cada paciente. Que recuerde, como siempre le decimos, que la persona que mejor le puede diagnosticar, evaluar y tratar todas estas condiciones es el reumatólogo. Es posible que usted vaya a su médico primario, usted vaya a su internista, es más, pues como acabamos de decir aquí, al ginecólogo y le refiere para que se haga sus estudios y de ahí entonces vamos a tener que en algún momento visitar al reumatólogo para que le haga esa evaluación para poder diagnosticar y tratar estas condiciones. Ya hablamos, ¿verdad?, de la diferencia entre la osteoporosis y la osteoartritis, pero puede coexistir la osteoporosis y otras condiciones reumatológicas. Sí, definitivamente. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es una artritis inflamatoria que puede ocurrir a cualquier edad, puede, debido a su gran caudal de agentes inflamantes que están en la sangre, causar que el hueso pierda masa. Así que nosotros sabemos y las estadísticas nos dicen que el paciente con artritis reumatoidea tiene 5 veces más la probabilidad de tener osteoporosis y de tener fracturas. En esta enfermedad, que hasta hace poco, ¿verdad? Hasta hace quizás 10 o 15 años no teníamos muchos medicamentos. Hoy en día tenemos una gama grande de medicamentos. Pues la enfermedad corría por bastantes años sin control y creaba una pérdida de masa del hueso. Y
eso pues hay una de las mayores coexistencias, ¿verdad?, de osteoporosis con artritis reumatoidea, pero sí puede coexistir con enfermedades como hiperparatiroidismo, como hipertiroidismo y otras enfermedades endocrinológicas. Y diabetes, por ejemplo. Ok, el paciente diabético podría tener, hay factores en la parte biológica, ¿verdad?, de ciertas sustancias que se producen que podría contribuir también a que tenga una masa ósea disminuida. Doctor, ¿y el factor genético nos afecta? Sí, el factor genético es sumamente importante. De hecho, en los estudios que se han hecho, una mujer cuya madre ha tenido fractura de cadera, ¿verdad? Vamos a suponer que la mamá a los 80 se cayó y se fracturó la cadera. Usualmente la persona dice, ay, que ya tenía 80 años, se cayó, pues se fracturó la cadera. Sí. Bueno, no necesariamente, no todo el que tiene 80 años y se cae se fractura la cadera. Ajá. Así que estas mujeres tienen osteoporosis, ¿ya? Si se cayó y se rompió la cadera, por definición eso es osteoporosis. Así que si usted tiene su mamá, ¿verdad?, en el historial, o su papá también, entre el varón, se rompió la cadera, su posibilidad o su riesgo, no quiere decir que le va a pasar a usted, pero tiene un riesgo 5 veces mayor de que usted tenga el mismo problema. Así que hay un factor genético bien importante. En otras palabras, como en todas estas condiciones de las cuales ya hemos hablado en este programa, tiene que pensar en lo siguiente: si mi papá y mi mamá ¿verdad?, tuvieron estas condiciones, yo puedo tener esa tendencia genética, así es que yo tengo que prevenir, tengo que ir a ese profesional y decirle, doctor, en el historial que le hacen cuando llega por primera vez, mi papá tuvo esto, mi mamá tuvo esto, fallecieron porque esta y esta otra razón. Y posiblemente el papá y la mamá no tuvieron la oportunidad de hacerse un DEXA, porque para la época que estaban en la menopausia, ¿verdad?, 30 años atrás, quizás no se pudo detectar porque no había la técnica o la tecnología para detectarlo, y el paciente de ahora sí la tiene. Así es que nosotros estamos en ventaja en cierto modo, porque ya que hay toda esta variedad de avances tecnológicos para poderlo detectar a tiempo, pues mire, aprovechese de eso y puede prevenirlo. Hablando de tratamientos, doctor, y de prevención, ¿qué cosas se puede hacer? Primero de prevención, ¿qué cosas se pueden hacer además de evaluarnos a tiempo y tener esa visión de que puedo ser parte de estas condiciones si no me atiendo? ¿Qué otras cosas en términos de dieta y de ejercicio y todo? Ok, como es una condición que no da síntomas, ¿verdad? O el primer síntoma que puede dar es una fractura, pero usualmente no da síntomas. Y lo primero es hacerse una densitometría. O sea, hacerse una densitometría es lo que se debe hacer, ¿verdad? ¿Quién debe hacerse una densitometría? Bueno, las guías dicen que una mujer en la menopausia se debe hacer su primera densitometría. Una mujer saludable, que no tiene ninguna condición, llega a la menopausia, hágase su primera densitometría. Como base. Como base. Si usted es una mujer premenopáusica, no está en la menopausia y tiene que usar medicamentos de cortisona por mucho tiempo, por asma, por artritis reumatoidea, por la condición que sea, pues el médico se le va a mandar a hacer una densitometría antes de que llegue a la menopausia. Pero usualmente, en general, la mujer en la menopausia y pues las guías de Medicare en el hombre, pues dicen que después de los 70, ellos rutinariamente pueden pagar la primera densitometría al hombre. Claro, si el hombre también, ¿verdad?, tiene factores de riesgo, como los que hablamos, pues debe ir a su médico y se le debe hacer también una densitometría. O sea que lo primero de prevención es densitometría. Lo otro, pues, sabemos, ¿verdad?, que el paciente debe tener una ingesta de calcio y la vitamina D es sumamente importante, ¿verdad? La vitamina D amerita otro programa completo. Solito. Pero la vitamina, mantener unos niveles de vitamina D adecuados son sumamente importantes. La vitamina D tiene interviene en muchas vías metabólicas y de inflamación también, ¿verdad? Prevención de inflamación y en el metabolismo del hueso es sumamente importante y hay que mantener unos niveles adecuados de vitamina D. Doctor, ya que menciona la vitamina D, le quiero hacer una pregunta que algunas personas se hacen. ¿La vitamina D del sol o la vitamina D que se ingiere como pastilla o que se medican con vitamina D? ¿Cuál puede ser mejor o las dos? Ok, si el paciente no tiene, ¿verdad? Hay que ver la exposición al sol. Si el paciente no tiene riesgos, ¿verdad?, con la exposición al sol, un paciente, por ejemplo, que tiene la piel clara, que tiene historial familiar de cáncer en la piel, o tiene lupus, paciente de lupus, paciente de ciertas otras enfermedades dermatológicas
que no se deben exponer al sol, pues yo entiendo pues que ese paciente se le debe dar suplementación por vía oral, o sea, darle su pastilla de vitamina D. Pero el paciente, digamos, común y corriente, se puede, sí, debe tomar sol, quizás no en las horas pico de 10 a 2 de la tarde, ¿verdad? Pero exponerse al sol pues es saludable. De hecho, se hizo un estudio hace poco en cuanto a exposición al sol y enfermedades crónicas, ¿verdad? Que no tenía que ver con osteoporosis necesariamente, y decía que el paciente que tenía una exposición al sol y no estaba todo el día, como muchos de nosotros metidos en un cuarto con una computadora jugando, o trabajando, pues eran más saludables. O sea que entiendo que sí, pero hay que ser prudente en eso y consultar con su médico. Doctor, ¿cuánto tiempo? ¿15 minutos, media hora de sol, de exposición al sol? Bueno, de exposición al sol. Sí, de exposición al sol. Sí, otro factor importante es la piel, o sea, porque los rayos ultravioletas del sol crean una reacción metabólica en la piel donde cambian la vitamina D inactiva a una vitamina D activa. Pero cuando la piel se nos va poniendo vieja, ¿entiendes? ¿Cómo? Que la piel va perdiendo esa capacidad también, pues hay muchos estudios que indican que ya personas bastante mayores, aunque sí se pueden exponer al sol, no tienen ese efecto tan dramático del sol en la vitamina D como la persona joven. Pero no tengo una contestación científica de cuánto debe exponerse al sol, pero entiendo que razonablemente, pues quizás debe ser quizás unos 15 minutos, 20 minutos. 15 o 20 minutos, sí. Que pueda estar en el jardín, en la mañanita, claro, temprano, cogiendo ese calorcito. Así que, y obviamente, en horas pico, como dice el doctor, pues yo creo que no solamente las personas que tienen ninguna condición, nadie debe de exponerse si no tiene un buen bloqueador solar, ¿verdad? Preferiblemente. Así es que esa es parte de lo que puede ser el tratamiento. ¿Qué otras cosas se utilizan? ¿Qué otros medicamentos para esta condición? Ok, una vez vemos el paciente, se le hizo la densitometría, tiene un diagnóstico de una osteopenia que es razonablemente avanzada o tiene osteoporosis. Pues entonces ahí establecemos cuáles son los factores de riesgo del paciente que estamos viendo, cómo es el paciente delgado, un paciente grueso, un paciente que tiene historial familiar de fractura, uno que no tiene, un paciente que fumó, que no fumó. O sea, vemos toda la gama de factores de riesgo. Una evaluación completa. Exactamente. Y si entendemos que el paciente cae en alto riesgo de fractura, de que la osteoporosis le continúe o que siga perdiendo masa ósea, pues le empezamos en tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico implica medicamentos. ¿Okay? En ese caso, claro, volvemos a la vitamina D. Hoy en día tenemos la forma de medir la vitamina D. Eso lo estamos midiendo quizás hace como 10 o 15 años. Años atrás no se podía medir. Con una prueba de sangre, ¿verdad? Y queremos que el paciente tenga sobre 30 de vitamina D, preferiblemente 40, 45, unos niveles adecuados. Optimizamos los niveles de vitamina D del paciente si es que lo necesita. Hay pacientes que llegan y la vitamina D en la sangre está normal. Así que le decimos, pues siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora, porque si está normal, pues no hay que hacer más nada. Y entonces le damos medicamentos. Estos medicamentos, inicialmente los primeros que se utilizan, porque se los venimos utilizando desde el 95, son bifosfonatos. Estos son unos minerales, no son hormonas. Y se utilizan lo mismo en hombres que mujeres. El más conocido, pues, el nombre genérico es alendronato, ¿verdad? Está risedronato, ivandronato. Pues la gente lo pudo haber conocido antes, ¿verdad? Ya son medicamentos genéricos como Fosamax o como Actonel o como Boniva. Okay. Tenemos en pacientes que no toleran estos medicamentos o que necesitan algo un poquito más agresivo, medicamentos que se usan en suero, ¿verdad? Que se le puede poner al paciente intravenoso una vez al año, ¿entiende? Como Solendronic acid, que viene siendo R-Class. Y viene también un medicamento que se inyecta subcutáneo 2 veces al año, que se conoce como denosumab o Prolia. Tenemos esta vez una gama, se ha ampliado, ¿verdad? Una gama de medicamentos para osteoporosis, cuando quizás antes del 95 realmente no teníamos absolutamente nada más que el reemplazo de hormonas que los ginecólogos le daban a las mujeres cuando llegaba la menopausia. Todavía eso se puede utilizar, pero eso se lo dejamos al ginecólogo que haga un cernimiento adecuado de la mujer para ver cuál es la mujer que es apropiada para usar hormonas y cuál tiene riesgo y no la debe usar. Esa parte, pues nosotros... Sí, porque podría ser un arma de doble filo, ¿verdad? Exactamente. Bien. Así que ese renglón se trata desde otra perspectiva profesional. Así es que entendemos que en esta época la osteoporosis tiene una probabilidad de ser tratada mucho más amplia que en el pasado. Así es que estas personas que
pues tienen ese riesgo quizá de fractura, de que pueden tener por herencia o genética esas condiciones, están un poquito más cuidadas, vamos a decir, tienen mejores oportunidades para que puedan tratar, para manejar esa condición. Además de esto, como el doctor explicó, pues la vitamina D, el sol, dieta y ejercicio, doctor. ¿Alguna en particular? Sí, bueno, en cuanto a ejercicio, los ejercicios de resistencia, como ejercicios que se hacen con pesitas, sobre todo en las piernas, ejercicios con bandas elásticas, ejercicio, caminar, el paciente que puede hacer un poquito de jogging leve, pues que lo pueda hacer. Se ha visto que el ejercicio tiene dos cosas importantes, dos beneficios. Uno es el beneficio de disminuir el riesgo de caídas, porque acuérdese que para tener una fractura de cadera, el paciente se cae, ¿ok? Entonces al caerse y el hueso estar frágil, se combinan dos factores importantes. El riesgo de caída que tiene, que lo tomamos en consideración cuando vamos a dar tratamiento, ¿ves? Si tenemos un paciente que me dice, mira, porque tengo desbalance, o porque tengo una condición neurológica, porque tengo lo que sea que me hace caer, pues entonces tenemos que darle tratamiento para osteoporosis todavía más agresivo. Eso es otro factor de riesgo, el riesgo de caída. Así que cualquier ejercicio que mejore su musculatura del muslo, de las piernas, del centro del cuerpo, de la columna, pues le va a evitar o va a disminuir el riesgo de caída y por lo tanto, pues el riesgo de fractura, que es lo que nosotros queremos evitar. En cuanto a la dieta, pues una dieta que sea alta en calcio y vitamina D, a veces no es tan posible, ¿verdad? Porque la cantidad de vitamina D que contiene muchas de las cosas que comemos no es tan alta. Pero para decir verdad, algunos vegetales verdes, la yema del huevo tiene vitamina D, aunque sean cantidades pequeñas, mucha gente no lo puede comer porque tiene otras condiciones. Sí, eso es lo que pasa, porque por ejemplo la leche, vamos a decir así, leche, y hay queso, personas que no pueden tomar lactosa, leche. son intolerantes a la lactosa, así por eso es que muchas veces tenemos que suplementar. Ahora, si el paciente, y la vitamina D pasa lo mismo, como expliqué antes, pero en el calcio se hace más o menos, o uno puede enviarle al paciente a una dietista para que le haga más o menos un conteo del calcio que está tomando en la dieta, ¿ok? Por lo que le dice, pues más o menos la dieta dice, pues tú estás consumiendo 1.200 miligramos, que es lo que usualmente uno quiere que el paciente consuma. Y la mayoría de los pacientes, en un estudio que se hizo aquí en la universidad hace muchos años, pues no llegan a 1.200. Muchos tienen 400, 500, pues quizás con suplementarlo con una tableta es suficiente. Hay algunos pacientes que hay que darle 2. Pero eso pues hay que evaluarlo, hacer un historial dietético. Claro. Doctor, nos queda poco tiempo porque de verdad que con estos temas tan interesantes se nos va el tiempo volando. Queremos recordarle a los radioescuchas que el doctor Ramón Ortega nos ha estado hablando hoy sobre la osteoporosis. Si usted quiere saber más sobre este tema del día de hoy, puede ir a nuestra página www.fundacionfer.org para que revise los artículos que nosotros hemos puesto en esta página para que usted se oriente y tenga más información. También este programa estará en la página eventualmente para que lo pueda escuchar la persona que lo escucha y se lo quiere recomendar a alguien que lo escuche. Va a la página también, www.fundacionfer.org. También estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Las actividades que tengamos durante el año, todas completamente gratis de la Fundación, se anuncian en la página de Facebook y en la página de web. Doctor, una última pregunta. ¿Se está haciendo algo, si es que se está haciendo algo, alguna investigación en Puerto Rico sobre la osteoporosis? Bueno, yo entiendo que en la sección de endocrinología, hasta donde yo tengo entendido, una de las decanas en esto, la doctora Haddock, se ha dado mucho a la investigación y a epidemiología de la osteoporosis en Puerto Rico, ¿verdad? Tratando de ver por ejemplo, una cosa, ¿verdad? Que como estamos corto de tiempo, se me quedó, pues son las fracturas de vértebra. Las fracturas de vértebra pueden ocurrir de manera espontánea y sin dolor. O sea, el 60% de las personas que tienen una vértebra en una placa que se ve como que tiene una pequeña fractura, pues ese 60% nunca recuerda haber tenido una caída. No se dio cuenta. Exactamente. Y se han hecho estudios epidemiológicos en Puerto Rico
sobre eso, ¿verdad? Y sobre el consumo de calcio para tratar de establecer nuestro propio perfil en cuanto a eso. Sí, porque puede ser que como en esta gama inmensa de las condiciones reumáticas, que como repetimos en este programa son más de 100, puede haber estudios para unas condiciones y para otras no, pero siempre algo se está haciendo en el campo de la reumatología en Puerto Rico para poder definir, ¿verdad?, lo que nosotros somos aquí como raza, como puertorriqueños, que generalmente tenemos siempre algo especial, ¿verdad?, que influye en todas estas cosas. Así es que le damos las gracias al doctor por estar aquí hoy, doctor. Y fue un placer haber estado. Ya saben, él mismo acaba de decir que podemos hacer un programa de vitamina D más adelante. No descarto esa posibilidad para que todos hablemos sobre eso y vayan pensando qué otras cosas nos puede comentar. Así es que les damos las gracias. Próximamente vamos a estar hablando sobre otras condiciones reumáticas como artritis reumatoidea, artritis psoriásica, y también vamos a tener un programa en el futuro sobre los laboratorios médicos, los laboratorios específicos para las condiciones reumáticas. Así que manténganse en sintonía con nosotros aquí todos los sábados a las 8:30 en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Les damos las gracias una vez más por estar con nosotros y les pedimos que vuelvan a sintonizarnos el próximo sábado. Gracias y que tengan un buen día. Celebrando Mayo, Mes Nacional de Radio Isla, Mes Nacional de la Radio. Somos el sentir de Puerto Rico. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WKFE 1550 Yauco, WLEY 1080 Cayey, WLRP 1460 San Sebastián, WGDL 1200 Lares, WALO 1240 Humacao, WMSW 1120 Atillo. Y para el mundo, radioisla1320.com. Radio Isla 1320. Radio Isla. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. El Sistema de Salud Menonita presenta su programa El Hospital Menonita y la Salud de nuestro pueblo. Y ahora con ustedes, nuestra moderadora, Olga Colona Licea. Muy buen día y bienvenidos a otra edición de su programa radial El Hospital Menonita y la Salud de nuestro pueblo, celebrando el fin de semana de las madres, también el 20 aniversario de este programa radial, y sobre eso vamos a estar conversando más adelante. Hoy es el primer sábado del mes y vamos a tener en breve la sección de capellanía Cuidando el Espíritu con la capellán Mireili Rivera, Ravelo, debo decir, corrijo, del Hospital Menonita de Caguas, y también el capellán del Centro Médico Menonita de Calley, Rubén Jiménez. Así que le doy la bienvenida primeramente a Mireili. ¿Cómo estás? Mira, yo soy excelente, bien, después de un proceso de recuperación de una operación. He vuelto a vivir, como dice un anuncio por ahí, decía un anuncio. Que eso me alegra mucho escucharlo, y sé que también a la audiencia y a toda la gente que te quiere mucho, que te acompañaron siempre en pensamiento positivo y también en sus oraciones. Qué bueno, Mireili. Y también celebramos, antes de saludar por aquí a Rubén, conmemoramos el mes del adulto mayor, a quienes tenemos que respetar, cuidar, y sobre eso vamos a estar conversando también en la sección Cuidando el Espíritu, que es este espacio dedicado precisamente a cuidar nuestro interior, a mirarnos hacia adentro y a mejorar cada día. Así que saludo también por aquí a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Dios te bendiga a todas las personas que nos están escuchando. Dios te bendiga, Mireili. Amén, igual a ti, Rubén. Amén. Y Olga, felicidades en el mes de la radio. Sí, no, gracias. En el mes de la radio, ¿verdad? El fin de semana de las mamás. Sí, doblemente felicidades. Que sí, y gracias. Y también felicito al compañero Fernán Reyes, nuestro director de medios, que está por aquí.